Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos nuestros televidentes, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Carolina Ávila y aquí un avance de lo que será nuestro encuentro de hoy. La Escuela de la Presencialidad. Tema de discusión esta semana en el marco de la negociación entre FECODE y el Gobierno Nacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de Colombia en medio del paro, reconoció el uso excesivo y letal de la fuerza por parte del Estado. En Encuentro, información de interés para los docentes del territorio nacional. William Agudelo Sedano, quien falleció el pasado 8 de julio, siendo presidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE, nació el 1 de diciembre de 1962 en la ciudad de Cúcuta. Estudió su primaria y bachillerato en el Colegio Oficial INEM de esa ciudad, destacándose como líder estudiantil. Posteriormente realizó sus estudios de educación superior en la Universidad Pedagógica Nacional, donde también sobresalió por su liderazgo, convirtiéndose en profesor del Distrito de Ciencias Sociales en secundaria por más de 30 años. Perteneció a la dirección regional de la JUCO en los años de 1987 y 1988. Además, en 1992 estuvo al frente de los temporales, logrando que más de 7.000 maestros fueran nombrados por el Estado, y junto a Ida Bella consiguió vivienda para 300 de estos docentes temporales, marcando así un precedente en los objetivos del magisterio bogotano. Formó parte de la Asamblea Nacional de Delegados, fue fiscal de la ADE y en los últimos 2 periodos ocupó el cargo de presidente. Igualmente fue militante del Partido Comunista, miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano y dirigente magisterial. Asimismo, era especialista en Derecho Laboral, Administrativo y Disciplinario. William, un líder social y sindical innato, será recordado por su inagotable disputa contra el sistema y las nefastas políticas educativas, la defensa de los derechos de los educadores y el respaldo a los sectores menos favorecidos. Esta semana el pliego de peticiones de FECODE giró en torno a la Escuela de la Presencialidad con condiciones de bioseguridad. Por eso hoy les socializamos en qué va la discusión frente a este tema con el Gobierno Nacional. Luego de completar 2 semanas de discusión sobre el punto de la Escuela de la Presencialidad, el Gobierno y FECODE lograron firmar un acuerdo el pasado 8 de julio que contempla que el servicio de educación inicial, preescolar, básica y media se prestará de manera presencial a partir del inicio de actividades académicas del segundo semestre de 2021, según los calendarios académicos de las entidades territoriales certificadas. Durante la emergencia sanitaria, en casos excepcionales en los que la prestación del servicio educativo de manera presencial no sea posible para la totalidad de los estudiantes, se complementará la prestación del servicio con trabajo académico desde casa. Esta situación puede ocurrir por los siguientes eventos. Primero, cuando la capacidad instalada del aula o grupo no permita garantizar 1 metro de distanciamiento físico. 2. Cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades académicas presenciales. 3. Cuando se identifiquen por parte de las entidades territoriales certificadas sedes que no cumplan con el protocolo de bioseguridad. 4. Cuando las familias, previo conocimiento de la información relacionada con la implementación del protocolo de bioseguridad en la sede educativa, decida no enviar a sus hijos o hijas a la institución educativa. Quinto, cuando no se haya cumplido con el esquema completo de vacunación para el docente, directivo docente, personal administrativo y de apoyo logístico, de acuerdo con las disposiciones emitidas por la autoridad sanitaria.
Es de resaltar que dentro del acuerdo firmado, el Gobierno Nacional garantizará las condiciones laborales de los y las docentes, la jornada laboral, la asignación académica y las funciones propias de su cargo, así como el cumplimiento de los proyectos educativos institucionales, y garantizará los recursos y la ejecución de inversiones nacionales dispuestas en materia de conectividad y de acceso a las TICs para las sedes educativas. Sin embargo, de no cumplirse estos acuerdos, FECODE responsabiliza al Gobierno Nacional de la definición por fuera de la realidad existente en esta materia en cada región y el grado de afectación a la salud y la vida de la comunidad educativa y el conjunto de los colombianos, teniendo en cuenta que la Federación ha insistido en esta mesa de negociación y lo seguirá haciendo en todos los espacios, en la necesidad de establecer unos porcentajes de los indicadores de bioseguridad, entre esos ocupación de camas UCI, positividad e índice de propagación, que permitan determinar de manera objetiva la situación epidemiológica y la decisión de convocatoria o no a la presencialidad en cada caso. Y es el momento para que la secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, la profesora María Eugenia Londoño, se dirija al magisterio colombiano. El Gobierno Nacional impone la presencialidad sin el análisis del contexto. Por eso, con responsabilidad, desde la representación ante el Consejo Directivo del FOMAC y desde el Comité Ejecutivo de FECODE, hemos recolectado cifras y evidencias que de manera objetiva nos permitan señalar la amenaza que se genera en un contexto donde la vida y la salud del magisterio colombiano y las comunidades educativas están en serio peligro. Responsabilizamos al gobierno de dicha situación. Se minimizan los protocolos de bioseguridad. Se deja a su suerte a los miles de maestros y maestras que tienen comorbilidades. De igual manera, la alta ocupación de las camas UCI tiene que llamar la atención cuando hoy están en el 87.72% a nivel nacional. En casos extraordinarios y alarmantes como Atlántico, Cundinamarca, Meta, Santander, Cauca, Bogotá, nos llama la atención la ocupación de camas UCI, donde el gobierno tendría que estar señalando que quienes tengan el 85% de ocupación de ellas no pueden ir a la presencialidad. ¿Y qué decir del esquema de vacunación? Hemos buscado en las 10 regiones de magisterio, en la región 9 la vacunación va por el 36%, en la región 7 por el 17%, en la región 5 por el 51%, en la región 4 por el 30%, lo que significa que no hay un panorama de inmunización seguro entre primera y segunda dosis para el magisterio colombiano. Así también se deja por fuera a las mujeres gestantes, a su suerte. Y en ese sentido también tenemos que señalar que con corte al 6 de julio del 2021 van 1.961 fallecimientos entre maestros, familias y pensionados. Así es pues, el pliego de peticiones es para negociar, pero la vida no se negocia. Declaramos un SOS por la vida y la salud del magisterio colombiano y responsabilizamos al gobierno de lo que en esta presencialidad impuesta suceda con nuestras vidas. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Y precisamente en el marco de negociación del pliego de peticiones 2021, FECODE le propuso al Gobierno Nacional la creación de una comisión paritaria de científicos y expertos que evalúen las condiciones de las instituciones educativas del país para así garantizar un retorno seguro a las aulas. La creación de una comisión paritaria de científicos y expertos que involucre a directivos docentes, sindicatos regionales, personerías y defensorías del pueblo, organismos de control y salud, entre otros, para que junto al gobierno evalúen los aspectos de bioseguridad de los colegios, teniendo en cuenta situaciones como la ocupación de camas UCI, la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y los índices de contagio en cada una de las regiones del país, busca garantizar que existan condiciones reales para la presencialidad.
La normatividad ha venido minimizando los protocolos, ¿no? Entonces la 777 habla, por ejemplo, hoy de otras condiciones adicionales, pero que son determinantes. La ocupación de las camas UCI, la evolución del asunto de la pandemia, la progresividad de la aplicación completa, del esquema completo de vacunación, pero también ha dicho que se necesita el consentimiento y la autorización de los padres de familia para que sus niños vayan a la escuela de la presencialidad. FECODE hizo un estudio muy interesante y están activos los instructivos en la página web de FECODE. Usted puede encontrar el aplicativo de institución y el aplicativo de aula. ¿Y nosotros qué encontramos? Instituciones educativas sin sistemas de aireación cruzada. Ahora dicen que ese no es un requisito. Bueno, pero faltan unos sistemas de ventilación óptimos. ¿Qué encontramos? Instituciones educativas sin servicios públicos. Ahora dicen que no se necesita agua potable. Aunque para FECODE la creación de esta comisión es de vital importancia en estos momentos, porque con esta iniciativa se espera construir un acta de verificación de las condiciones de bioseguridad de las instituciones educativas del país previamente para avanzar en el proceso de retornar a las aulas, esta aún no ha sido consensuada con el gobierno. En este sentido, la Federación continúa exigiendo por parte del Estado la apropiación de mayores recursos que permitan generar condiciones para la educación de los niños, niñas y jóvenes de todo el país. A pesar de las amenazas de la Directiva 05 para retornar a la presencialidad, algunos mandatarios de distintas entidades territoriales le han dicho no a esta iniciativa, debido a la actual situación epidemiológica y a la falta de condiciones de bioseguridad en miles de instituciones educativas del país. Después de emitida la Directiva 05 del Ministerio de Educación Nacional, algunos mandatarios locales y regionales, teniendo en cuenta la crisis hospitalaria y de salud que atraviesa el país debido al alto número de contagios y muertes por COVID-19 y las precarias circunstancias en las que se encuentran miles de instituciones educativas, decidieron decirle no a la presencialidad, mientras no existan reales condiciones para retornar a las aulas y se supere el actual contexto epidemiológico. Bien es cierto que el Ministerio de Educación Nacional había emitido una directriz para este proceso, para que retornaran presencialmente por la situación, por las condiciones epidemiológicas que vive el distrito de Barranca Bermeja. Elevamos consulta a la Secretaría de Salud departamental y distrital y acabamos de recibir el concepto donde se suspende la presencialidad en las instituciones educativas. Esto también recibimos una gran noticia dentro del marco del Pacto por la Vida en Barranca Bermeja. No obstante, a pesar de la presión del Ministerio de Educación, los departamentos y municipios que a la fecha le han dicho no a la presencialidad son Magdalena, Arauca, Meta, Casanare, Dos Quebradas en Risaralda, Barranca Bermeja en Santander y Magangué en Bolívar. Además, en norte de Santander se dejó en manos de los padres de familia la responsabilidad de decidir si sus hijos regresan o no a los colegios, mientras que en otras entidades territoriales se evalúa el estado actual de la pandemia para tomar decisiones. Hablando con las secretarías de educación municipal del municipio de Yopal y departamental del departamento de Casanare, se tienen en cuenta o se van a tener en cuenta, ya entramos en ese punto de acuerdo, de tener en cuenta la ocupación alta de nivel hospitalario, que no tiene que sobrepasar el 85%, y la implementación de las medidas de bioseguridad en las instituciones educativas. En este sentido, es importante aclarar que aunque la gran mayoría de secretarías de educación han acogido la Directiva 05, tanto los docentes como los padres de familia respaldan la posición de FECODE de no volver a las aulas en estos momentos, pues consideran que es un acto de irresponsabilidad, por lo que aseguran que seguirán adelantando diálogos con los mandatarios locales y regionales para que la educación presencial de una vez se evalúen las condiciones de las instituciones educativas del país y se supere la grave situación sanitaria. Y el profesor Fabio Manuel Herrera Martínez, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación, a esta hora socializa temas de interés para los docentes del territorio nacional. Un abrazo fraterno para el magisterio colombiano y un saludo especial para la comunidad educativa
para nuestros estudiantes que se preparan para iniciar este segundo semestre del calendario académico 2021. Nosotros, los servidores públicos, nos encontramos en este momento en las mesas de negociaciones discutiendo con el gobierno lo que debe ser la política laboral y salarial en beneficio del conjunto de los trabajadores. Tenemos como organización sindical, como Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, un pliego radicado desde el pasado 26 de febrero, pliego que estamos totalmente seguros que ya el gobierno tiene descuadernado, tiene analizado, y hoy no estamos en negociación, sino en un diálogo que no arroja resultados de lo que nosotros pretendemos en lo fundamental. En ese sentido, hoy el gobierno ha comenzado a bombardear la negociación con decretos, con resoluciones, con directivas para generar incertidumbre en la base del magisterio y en el conjunto de los trabajadores. Sin embargo, nosotros no debemos perder el norte, no debemos perder el sentido de qué es lo fundamental que estamos discutiendo y lo que hoy debemos nosotros ganarle en el pulso al gobierno. No podemos caer en la incertidumbre, no podemos caer en la desconfianza de que los negociadores ya se vendieron, que están arrodillados, que están amangualados. Estamos negociando con un gobierno neoliberal que no está por mejorar las condiciones de los trabajadores, sino por el contrario, a recortar, a birlar, a quitarle lo que nos hemos ganado en luchas históricas. No es el momento de flaqueza, compañero maestro, compañera maestra. Es momento de templanza, es momento de claridad, es momento de avanzar con conocimiento y sensatez, que lo que nosotros estamos luchando es lo fundamental. Un abrazo. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Y la crítica situación que vive el país a causa del COVID-19 en las últimas semanas conllevó a que la Organización Panamericana de la Salud ubicara a Colombia dentro de los países con mayor número de contagios y muertes. Sin embargo, el gobierno continúa sin tomar las medidas necesarias para hacer frente al tercer pico de esta pandemia. Según el reporte de la Organización Panamericana de la Salud, entidad que se pronunció frente a la ola de contagios por coronavirus en Sudamérica, los casos siguen creciendo de manera exponencial en países como Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, por lo que los hospitales tienen el reto de seguir expandiendo las capacidades de sus UCI, según este informe. Sin embargo, en las últimas semanas, Colombia viene registrando 90 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, lo que representa un aumento del 5%, situación que ha obedecido a 3 factores: biológicos, sociales y de gestión de la pandemia. El primero es el biológico, debido a la capacidad que ha tenido el virus de ir modificando, ir adaptándose, ir evolucionando, y es normal encontrar en los virus esta adaptabilidad con la presencia de mutaciones. En este momento para el mundo existen unas variantes de interés como es la alfa, la beta, la gamma y la delta. Y aunque Colombia tiene la alfa y la gamma, potencialmente podemos estar expuestos a la delta. Estas modificaciones en el virus y en la proteína S generan una posibilidad de una alta tasa de transmisión de la COVID. Por eso es fundamental mantener las medidas de bioseguridad. Este panorama representa un escenario desalentador, porque además de ubicar en la actualidad a Colombia dentro de los 5 países a nivel mundial que lideran tanto los casos como las muertes por COVID-19, el gobierno insiste en la reapertura económica y en obligar a la comunidad educativa a retornar a las aulas. Son decisiones claramente irresponsables en medio de esta pandemia tan exacerbada, a estos niveles altísimos de riesgo de contagio, riesgo altísimo consecuencial de hospitalización, de ir a una unidad de cuidado intensivo y de fallecimientos, como lo estamos viendo con las actuales cifras. Por ejemplo, en Bogotá ya acumulamos más de 22.500 fallecimientos y en todo el país más de 103.000 fallecimientos. Es decir, que este virus no es inocuo. Y si lo vemos con relación
al perfil de la pandemia, pues vemos que tenemos un pico sostenido casi que en el último mes sobre más de 550 fallecimientos, aún más de 600 fallecimientos diarios, lo cual nos da una idea de la alta probabilidad de transmisión del virus en la comunidad. Y desde luego debemos recordar que las escuelas están inmersas del mismo riesgo de la comunidad. Médicos, internistas y virólogos consideran importante avanzar en la vacunación para lograr la inmunidad de rebaño y revisar el tratamiento médico que se le ha dado al virus. De otra parte, la Organización Mundial de la Salud también hizo un balance de la situación entre el 21 y el 27 de junio y advirtió de un aumento del 2% en los casos de COVID en el mundo, con un registro de 2,6 millones de contagios, siendo Colombia uno de los países más críticos y a los que se aconseja tomar medidas urgentes. Asimismo, aseguró que el crecimiento de contagios está relacionado con el levantamiento de las medidas de prevención sanitaria en muchos países, lo que está conllevando al aumento de la movilidad y la extensión del virus. Por esta razón, FECODE continúa insistiendo en la necesidad de garantizar condiciones de bioseguridad en las instituciones y la vacunación de toda la comunidad educativa. El pasado miércoles, a través de una conferencia de prensa virtual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer sus observaciones y recomendaciones de su visita a Colombia en el marco del paro nacional. Después de 27 días de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, a Bogotá, Cali, Buga, Tuluá y Popayán, la CIDH entregó el informe que recopiló en el paro nacional que inició el 28 de abril. El escrito señala principalmente que en diversas regiones del territorio nacional, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y en muchos casos su actuación terminó en el abuso letal, afirmación que coincide con el reporte y las denuncias de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia. Celebramos que haya coincidencias entre lo que plantea la comisión y lo que fue todo el debate que libramos en discusión con el gobierno sobre lo que consideramos un marco de garantías para el ejercicio de la protesta social. Cosas que el gobierno consideraba de alguna manera que eran tal vez excesos de lo que nosotros pedíamos, pues hoy encontramos que la CIDH nos da la razón. El informe, que fue bien recibido por el Comité Nacional de Paro y que reconoce que el paro es una acción legítima en el marco de los derechos contenidos en la Constitución, en el Acuerdo de Paz y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende 40 recomendaciones al gobierno de Iván Duque en las que se destacan: promover y reforzar desde el Estado los diálogos con todos los sectores, elaborar y aprobar una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta de conformidad con los estándares internacionales y tomar las medidas necesarias para el cese inmediato del uso de la fuerza por parte de las autoridades colombianas en el marco de las movilizaciones. ¿Cuál es la respuesta del Estado? Militarizar la violencia policial, tolerar esa violencia, encubrirla un poco, proteger al ministro que dirige la política cuando están ocurriendo tantos desmanes, todo eso. Y el presidente lo que dice es que los bloqueos son actos delincuenciales. Los bloqueos no son actos delincuenciales porque toda movilización genera de alguna forma bloqueos. Entonces ahí vamos a seguir en ese juego en el que el presidente va a decir que el bloqueo es delincuencia, negando de algún modo el derecho a la protesta social. La CIDH también enfatizó en la necesidad de estipular que la justicia ordinaria sea garante de las investigaciones, sancionando a los autores de las violaciones de derechos humanos. Asimismo, sugirió separar a la policía y al ESMAD del Ministerio de Defensa con el fin de estructurarlos con un enfoque de protección al ciudadano, además de sistematizar y socializar de manera verídica los datos de las personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género en las protestas sociales, y resalta que frente a los cortes de ruta, estos hacen parte de las modalidades del derecho a la protesta pacífica, un panorama que constata el atropello a los derechos humanos cometidos por el gobierno en el marco de las movilizaciones del paro nacional.
Y no podemos finalizar nuestro programa de hoy sin el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor William Henry Velandia Puerto. Un saludo a nuestros maestros y maestras, a nuestros padres y madres de familia, a nuestros estudiantes. Terminamos esta semana un proceso de un acuerdo parcial en materia de la escuela de la presencialidad. No fue fácil porque este gobierno insiste en que hay que abrir las escuelas a sabiendas de que no se tienen las condiciones, de que no es el momento propicio y de que no se han completado los esquemas de vacunación como lo definen las mismas normas. Por eso, ese acuerdo que hoy de manera parcial se logra y que se lo entregamos a nuestras comunidades educativas tiene que estar acompañado en la defensa que tiene que hacerse desde la institución para que se materialice lo que en él se consolida. La educación no presencial cuando no hay condiciones que van desde el momento de los indicadores, del esquema de vacunación y de los protocolos de bioseguridad que tienen que ser verificados y certificados por los mismos integrantes de la comunidad educativa y exigidos ante las autoridades sanitarias, ante las mismas secretarías de educación para que se materialice lo que ellos establecen en sus normas. Es una tarea que tenemos que articular y donde nuestras filiales, donde nuestros padres y madres de familia, donde la misma federación asume un compromiso de seguimiento para que se materialice y se garantice la escuela de la vida, como siempre le hemos denominado. Le dijimos al gobierno sobre la circular 17, hay que respetar la pedagogía, el conocimiento y los momentos que desarrollamos los maestros y maestras en el aula. Nosotros siempre hemos sido claros en el compromiso de la garantía plena del año escolar, del año académico para nuestra niñez y juventud. Y hoy ha habido avances, acuerdos, procesos de los cuales los maestros hemos entregado programaciones que permiten materializar en el tiempo y sin ningún acoso, de manera responsable y sin intimidación de ninguna naturaleza, el cumplimiento de ese año escolar como siempre nos ha caracterizado. Por eso le exigimos al gobierno nacional se aclare con los secretarios, se respete eso que se ha acordado y se materialice. En el tema de la visita de la CIDH y un diálogo que tuvimos con ellos, se garantiza y se respeta y se justifica por parte de la CIDH la justeza del paro en el que participamos los sectores sociales y los maestros y maestras de Colombia. Y por supuesto rechaza la violencia brutal por parte del gobierno contra nuestros manifestantes. Y no podemos olvidar a ese gran líder, a ese gran luchador, a ese gran maestro, a ese gran padre de familia, William Agudelo Sedano, presidente de la ADE. Su legado queda en nuestros corazones como ejemplo de lucha por la vida, por la democracia, por la paz, por la educación, por la dignificación del ejercicio docente, por los maestros y maestras, por los más necesitados. Se nos va un gran líder, pero nos deja un legado, como lo digo, que será ejemplo y motor en esa lucha que seguiremos los maestros y maestras por ese país distinto, por ese país incluyente, por ese país para todas y todos, sin distingos de ninguna naturaleza. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información institucional la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales y en la página de la Federación, www.fecode.edu.co. No olviden visitar nuestro canal en YouTube, compartir y darle un like. Recuerden que la invitación para esta semana es a continuar con todas las medidas preventivas para evitar el contagio por coronavirus. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.